Si la velocidad de los cambios pudiera ser medida, las pasadas décadas serían como un vehículo moviéndose tranquilamente por una calle con tráfico moderado. Estos últimos 17 años, en cambio, se medirían como un jet caza reventando la barrera del sonido. Es algo que ya he dicho en el pasado, pero la profundidad de la velocidad de los cambios transgrede la cordura de la cultura. El humorista Dave Chappelle contaba una anécdota. Durante su niñez, su maestra entró al salón de clases con una tele montada a un mueble con ruedas. La encendió y apareció la imagen de un transbordador espacial. Ante toda la clase y toda la nación, de repente, el transbordador estalló. Un horrible accidente, una tragedia nacional. Los niños enmudecieron. La profesora envió a todos a su casa y durante un largo tiempo eso caló largamente en todos. Hoy no hay tiempo para pensar, para razonar, para comprender, tan siquiera para llegar a conclusiones. Todo ocurre a una velocidad esquizofrénica y no hay sitio donde resguardarse. Más allá de intentar buscar calma o de vivir en un estado de alerta, hoy el individuo está aburrido. Así es, pasan tantas cosas, pasan tantas veces, que hasta la violencia comienza a aburrir, comienza a volverse ruido, y la indiferencia comienza a ganar terreno. La realidad misma se ha vuelto una especie de ruido de estática, una configuración tan ridícula de eventos que no tienen sentido para el individuo común. Ante esto, o una ideología extremista le da sentido a las cosas, o el individuo encara el ruido con estudio dedicado, o solo le queda el vacío. Un vacío en que el individuo es incapaz de hallar un sentido a las cosas y sus causas. Abrazar el sinsentido como el sentido, como una justificación para cualquier cosa. E incluso este vacío queda sin reflexionarse, sin pensarse y sin analizarse. En tanto haya estímulos positivos, placenteros y haya entretenimiento, el vacío solo es algo de lo que hay que escapar, o que hay que utilizar como excusa en el momento en el que tengamos que comprometernos. Ya sin sentido no hay a dónde ir, no hay en dónde quedarse. Todo lugar parece peligroso, incierto o sin valor. Tenemos un ejemplo de esto en una serie llamada Rick and Morty. En un episodio, Morty, un adolescente común, se da cuenta de la vastedad del universo, se da cuenta del vacío y del horror de este cuando le toca enterrar el cadáver de una versión de él de otro universo. Al final lo que ocurre es que ve que la vida sigue, todo sigue. Él solo se sienta a ver la televisión un rato, puesto que a pesar de que exista ahí una comprensión ulterior, una visión extremadamente diferente del mundo, hay algo, hay una cuestión. Él no puede cambiar nada. Él es prácticamente inexistente. No tiene capacidad para cambiar el estado de las cosas. Y como es incapaz, pues ¿qué más? Solo se queda a ver la tele. Oh, la incapacidad. Un punto sumamente importante de los individuos de esta era. Esta incapacidad se expresa arduamente en el gran vacío de esta era, de esta generación. Esto no es necesariamente condenarla para nada. El vacío no ha surgido por ellos, ha surgido por el mundo donde ellos viven. Sin embargo, esto no significa que no sean partícipes de su continuidad. Entonces, ¿a dónde va la gente? ¿A dónde escapa? No puede escapar al futuro porque muchas de las visiones del futuro se han ido transformando en distopías. Aunque claro, sí existen algunos los que creen que en el futuro todo se solucionará solo porque sí. Tenemos el ejemplo de Mark Zuckerberg, que hace no mucho planteaba la idea de que las inteligencias artificiales solo servirían a la humanidad. Y tenemos el contraejemplo de Elon Musk, quien plantea que de hecho las inteligencias artificiales son mucho más complejas de lo que Mark cree, por lo que estamos jugando con fuego. Como lo decía, todo se llena de dudas, todo se llena de una complejidad aterradora. Entonces, si no pueden huir al futuro, ¿a dónde huyen? Al presente no hay muchos lugares a donde huir, pues es la era del vacío, la sociedad del cansancio. Huyen al pasado. Esto lo mencionaba Zygmunt Bauman antes de morir. El surgimiento de las retrotopías. Utopías fundamentadas en ideas de un pasado mejor, de una época dorada, de un momento en el que todo de alguna u otra forma estaba bien.
sin necesidad de tener en sí muchas evidencias. Simplemente se revive lo ya muerto una y otra y otra y otra vez. Lo podemos ver en la cultura popular. Hollywood actualmente tiene un gran problema con la nostalgia, con sacar del ataúd a diferentes sagas, incluso arruinándolas en el proceso, incluso haciendo refritos mal hechos. No es que las secuelas o los remakes sean malos por sí mismos, es la eterna fijación con el pasado. Fijación que no solo se hace presente en el cine, también está presente en la moda, está presente en la televisión, teniendo así varios shows de televisión que son continuaciones de programas que no terminaron en los años 90 o en los años 2000. No necesariamente las cosas terminan bien, pero vaya, regresan. Y siguen siendo un éxito. Tenemos de ejemplo algunas series de animación que, a pesar de ser horrible y fuertemente criticadas, con toda razón, fueron todo un éxito de ventas. ¿Por qué? Porque la nostalgia está ahí. La nostalgia se vuelve un lugar seguro, un lugar a donde retirarse, un lugar donde sentirse seguro del mundo. Claro, esto no significa que nada del pasado esté bien. Y esto se puede notar en cierto odio que se tiene a los millennials. Sí, así es, ya he hecho un mini documental de esto. Y aparte de que los millennials son en sí un grupo de gente bastante difícil de catalogar, puesto que algunos dicen que cualquiera nacido después de los 90 y otros cualquiera nacido después de los 85, cualquiera nacido con suficiente dinero, etc. Es decir, no hay ningún tipo de consenso sobre qué es y qué no es un millennial. Más bien pareciera ser una palabra de escaparate para echarle la culpa de las cosas que ocurren a alguien. No es que la generación millennial no tenga problemas, tanto proveniente de ellos como problemas externos a ellos. No, el asunto es que muchas veces se le usa como un as, alguien a quien culpar, alguien a quien condenar de todo lo malo del mundo, sin fijarse muchas veces en que muchas de las situaciones actuales que aquejan al mundo, las más terribles, llevan desarrollándose 20, 30, 40 años. Que la historia siempre tiene un pasado, un presente y un futuro, aunque este futuro más que nada son puras especulaciones. Esta generación en sí tiene un grave problema, no hay esencia, solo hay referencialidad. Una interminable referencia a otras cosas, cosas del pasado, cosas que están siendo moda en el momento, una constante creación de mitos de todo. Tenemos el ejemplo de The Big Bang Theory, una serie que se enfoca demasiado en todo tipo de referencias, que entre más crípticas mejor resultan a la audiencia. Referencias a series de los años 60, 70, 80 e incluso 90. También existen las referencias actuales, sin embargo priman aquellas referencias al pasado. Son muy importantes para darle cierto estatus a la serie, pero en este caso más que una fijación con el pasado, ya estamos hablando de algo muy propio de los millennials, muy propio de esta generación de la cual un servidor, según muchos periódicos y según algunos estudiosos, también es parte. Como les decía, es algo muy ambiguo exactamente qué es un millennial. Pero volviendo, la referencialidad es esa gran propiedad de la mente e identidad o protoidentidad de esta generación. Así es, pues vivimos en la era del internet, del hipertexto, de la referencia. De la misma manera, nuestra mente empieza a volverse una madeja de referencias. No es de extrañarnos que los memes sean algo tan popular. Memes que no siempre son exactamente cuestiones muy pensadas. Algunas veces son solo un pequeño diálogo de una película sin sentido y usadas con una situación de nuestra vida diaria. Encadenamos muchas de nuestras situaciones de vida a referencias de películas, así como referenciamos esas referencias de películas a otras referencias. Tendemos a conectar las cosas, sí, pero sin llegar a ningún lugar. Lo imperante es que estos elementos tan populares normalmente son bastante vacíos y bastante poco trascendentes, muy fácilmente desechables. No se supone y normalmente nunca duran y no trascienden. Esto dice bastante sobre nuestra era, considerando que son elementos bastante presentes en la vida de los nativos digitales. Un meme llega y se sobreexplota hasta la saciedad, hasta que muere.
Algo muy parecido le ocurre a las situaciones más importantes del mundo. Ocurre un horrible atentado, algunos se quejan, algunos lo aplauden, algunos lo usan para su agenda política, algunos simplemente quieren ser indiferentes de ello, a otros hacen chistes, así hasta que el tema se quema y pasamos a la siguiente hoja. Simplemente se vuelve aburrido, ya no es importante. La vida ha avanzado, el mundo ha avanzado, todo ha avanzado. Así que de esos momentos solo nos queda alguna referencia tosca que hacer para un futuro humor o para un futuro comentario. La importancia de muchos eventos mundiales se ve reducida a la importancia que se le puede llegar a sacar en redes sociales o en los medios de comunicación. Las personas mismas se vuelven una referencia de los productos que consumen, una referencia de la gente a la que siguen, una copia tras otra copia, tras otra copia, tras otra copia. No es que estemos forzados a buscar originalidad, es que impera una constante pasividad de elección, o incluso, aunque haya elección a la hora de consumo, no es que haya muchas diferencias entre lo que consumimos. La mayor diferencia la hará el precio. Para desgracia de esta era tan obsesionada con la originalidad, esos productos que le brindan su originalidad a muchos se producen por lotes de 10,000 o de 5,000. No es por demeritar el gran trabajo que lleva detrás cada producto desde su embalaje, su producción y hasta llegar a su área de marketing. Es la idea de que los productos se tienen que vender rápido y normalmente aquellos que tienen que ver con el estilo y la identidad rápidamente se disocian y desaparecen. Por lo tanto, las identidades basadas en el consumo son no más que meras superficialidades, vacías, caray. Así que como los decía, solo nos queda ser espectadores, decidir aquellas cosas que podemos, pocas realmente, sobre todo entre menos conocemos. Y aquí viene uno de los conceptos más importantes de cierto politólogo recientemente fallecido, Giovanni Sartori. Él hablaba del Homo videns, el ser humano que solo ve, que solo expecta, que solo está ahí para apreciar, no para dar algo, no para crear, no para decidir. En este caso, solo veamos YouTube. Muchas veces terminamos viendo a alguien que está viendo otra cosa. El triunfo de las videoreacciones no es cualquier cosa. Que entre los videos más exitosos de YouTube estén videos donde lo único que podemos apreciar es a alguien viendo otra cosa, exige un pequeño momento de contemplación. También tenemos a la gente que hace gameplays. Prácticamente no estamos jugando, estamos observando a alguien jugar. Esto no necesariamente es nefasto. No tiene nada de malo descansar un poco y relajarse viendo un video así. Sin embargo, no por esto hay que ignorar que gran parte de todo el entretenimiento moderno es simplemente espectar, e incluso llegando a espectar como otros espectan cosas. Para entender esto hay que hablar de un concepto: la imperancia de la simulación. Como ya no hay muchas posibilidades de elección, como ya no hay muchas capacidades de conquistar nuevos horizontes, de descubrir el nuevo mundo, solo nos queda simularlo. Perdernos en simulaciones siendo el dios de la guerra, siendo el chico que consigue a todas las chicas en algún tipo de animación, siendo ese sujeto super antisistema que usa gabardina y capucha y odia a todo el mundo y da discursos super grandes y grandilocuentes, siendo ese sujeto que se deprime y logra encontrar la salvación a través de un amor, siendo ese padre de familia que, como no, demuestra su poder a través de la compra de ese nuevo vehículo 2018. Reitero, no es que esto sea condenable en sí. El problema es que estas simulaciones normalmente se comprometen con el placer. Normalmente obvian y dejan fuera los problemas, las consecuencias y las responsabilidades. De manera que los individuos que viven para estas simulaciones normalmente tienden a huir o a escapar de todo lo que genera problemas o genera responsabilidades. ¿Para qué tener una filosofía? ¿Para qué tener una ideología? Si puedes construir tu ideología o tu filosofía a base de frases grandilocuentes referenciales surgidas de las redes sociales. ¿Para qué lees?
¿Para qué tienes que hacer el ejercicio intelectual o el ejercicio reflexivo de tomar una obra y diseccionarla cuando hay cientos de foros y blogs con resúmenes de análisis? Ni siquiera análisis, no, resúmenes de análisis, y ni siquiera lo haces para ti. Lo haces para mostrar que vaya, el señor, el joven, la señora, la joven, conoce de qué va, no sé, Rick and Morty, BoJack Horseman, alguna serie que sea bien valorada, Dark Souls, lo que sea que esté de moda, lo que sea de lo que la gente la gente inteligente, la gente interesante esté hablando. Porque si no lo haces, te quedas atrás. Este es uno de los vicios del llamado youtuberismo. Creadores de contenido que se ven obligados a hablar de algún tema que ni siquiera conocen solo porque saben que eso les va a dejar visitas. Esto no significa que cualquier video o análisis de este tipo de series o de cuestiones de culto sea malo. Para nada, en lo absoluto. De todo esto solo puede surgir la opinionología de esta constante referencialidad. Bueno, un día vi 15 minutos Game of Thrones, pero no quiero quedar como un tonto con mis colegas, así que voy a decir que sí la vi, basándome en este resumen de análisis y diciendo que es mala, porque si digo que es mala, lo más seguro es que alguien va a decir, demonios, tiene razón, está opinando diferente a todo el mundo. O si simplemente la alabo y digo que es muy profunda y es lo mejor de todos los tiempos. No importa, mientras opine igual que alguna mayoría, está todo bien. Es imposible simplemente ver la serie y disfrutarla, sobre todo si sé que existe ahora mismo una batalla alrededor de ella. Y que de esa batalla puede desprenderse un poquito de popularidad o un poquito de atención de alguien. Y así tenemos a cientos de creadores de contenidos en la supuesta era de la sabiduría, la era en la que todos tenemos acceso a toda la información que queramos y podemos educarnos todo cuanto deseemos. Tenemos a gente que opina cualquier tontería sin informarse, solo porque está de moda, porque así alguien los va a escuchar, porque así de alguna manera u otra existen como entes en las redes sociales. Aquí ya no hablo de youtubers, hablo del usuario medio de las redes sociales. Todos pasan a ser creadores de contenido, vendedores de un producto, de un entretenimiento, actores cuya identidad depende de aquello que esté en tendencia. Al final, el mayor problema es que no hay real poder político para el individuo. Y aún habiéndolo, el individuo lo desconoce o lo rechaza, porque estamos muy centrados en rechazar las responsabilidades. Mucho de nuestro mundo actual gira en torno a rechazar nuestras responsabilidades, nuestros deberes. Cualquier consecuencia, cualquier situación, rechazarla. No tengo por qué lidiar con mis errores, puedo eliminarlos, puedo bloquear al que me hizo ver mi error, puedo callarlo, puedo hacer que le caiga un apedreo mediático. ¿Para qué? ¿Por qué habría de lidiar con eso si puedo casarme con la idea de que soy el más grande y el más increíble de todos? Si puedo buscar solo a gente que esté de acuerdo conmigo. ¿Por qué tendría yo que pasar por problemas? ¿Para ser mejor persona? ¿Para qué? Realmente no sirve ser mejor persona si solamente tengo el vacío dentro de mí. Si no tengo ningún objetivo, si solamente verso el vacío de esta era. Si no tengo identidad, no quiero llegar a ningún lugar, no quiero ser nadie, entonces no hay cabida a la ética, no hay cabida a la moral. Y ya tampoco hay mucha oportunidad de seguir el camino del superhombre, de Nietzsche o de Nietzsche, como le quieran decir. Porque al intentar imponer nuestra moral a través del poder, vemos que hay poderes mundiales, poderes que nos pueden aplastar incluso sin darse cuenta. Entonces surge esta sensación de impotencia, libres de decir lo que queramos, pero a nadie le importa. Y si le importa, probablemente tampoco pueda hacer nada, porque esta idea de unirse para algo también genera sus problemas. ¿Por qué habría yo de hacer algo? ¿Por qué habría de adscribirme a algo? ¿Por qué habría de ser alguien? Si nada tiene sentido. El vacío puede llegar a ser una formidable excusa para no hacer, mientras no pensemos mucho en él y no lo reflexionemos. Es tan grande el poder del vacío de esta era, de estas generaciones. No solo la millennial, de hecho esto es algo que se ha ido creando poco a poco, que el vacío comienza a ser adorado. La depresión comienza a ser vista como algo romántico. El dolor, el odio a uno mismo, la sensación de llamarse a uno mismo inútil, basura y tontería,
Se ve como algo bonito, como algo bello, como un estándar estético. Pero es que simplemente el mundo es tan grande, tan complejo, tan aterrador, tan increíble que es difícil tomar el reto de encararlo. Para el individuo común, la moral, la ética se vuelven insoportables. ¿Cómo puede considerarse buena persona el sujeto si sabe que están ocurriendo cosas terribles y que no se considera lo suficientemente fuerte para hacer algo? O que incluso ni siquiera tiene idea de qué hacer, de cómo actuar. O a veces ni siquiera comprende el problema, solo ve que algo explotó y ya. Eso es todo. ¿Cómo puede tener moral? ¿Cómo puede tener ética? Es mucho más sencillo apostar por el vacío. No tener compromisos con nada. Ir por ahí en una fiesta eterna. Una fiesta que solo se acaba cuando el cuerpo muere o cuando el fuego nos alcanza. Huelga preguntar, ¿es culpa de esta generación que las cosas estén así? No, lo reitero. Muchas de las situaciones actuales se han venido desarrollando desde los años 70, otras desde los años 80, incluso otras desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo encarar esto? Bueno, encara el mundo. Esto es lo que he dicho una y otra vez en este canal. Sí, la realidad puede ser terrible, increíblemente grande y compleja, pero también puede ser maravillosa. Sin embargo, nunca verás eso. Y mucho menos, nunca estarás preparado si no lo encaras. La ignorancia no te hace feliz, te hace incapaz, incluso más incapaz de lo que ya eres. Te hace controlable y te hace más enclenque que rebaño. Así que, siendo así, es muy sencillo caer en una falsa idea de felicidad. Pero más bien es un confort como el de las simulaciones y el de las retrotopías. O el de esos que esperan que solo por el paso del tiempo todo se solucione, siendo que la historia de la humanidad muestra que las cosas, si se solucionaron, es porque alguien se puso a hacer el trabajo. Encara al mundo, intenta entenderlo. Las soluciones nunca surgen de un elegido o de alguien magnífico. No, las soluciones a veces llegan del lugar más inesperado, pero normalmente llegan de quien estudia los problemas. Sin embargo, también está la siguiente idea. Hay que aprender a aislarse de vez en cuando de todo el mundo. Aunque sea de las redes sociales, no podemos soportar tanta gente. No estamos diseñados para vivir en un maelstrom de ideas, de situaciones, crisis y problemas. De vez en cuando es necesario el silencio. En fin, espero me disculpen si el podcast suena algo raro. Estoy resfriado, estoy algo cansado, entonces probablemente por ahí mi voz no ha sonado lo mejor posible. Muchas gracias y hasta la próxima. Se despide Esquizofrenia Natural. La realidad es frágil.